Estar juntos en esta reunión tan especial para la iglesia, tan especial también para Ramón. Gracias al Señor entonces porque nos permite tener esta reunión. En la vida hay veces que uno tiene que tomar algunas decisiones que son muy importantes. Y todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño va a tener que tomar en algún momento la decisión más importante de toda la vida. ¿Cuál es? Hay muchas decisiones, todos los días se toman decisiones, pero lo más importante es qué vamos a hacer con el Señor Jesús. Y eso es para todo ser humano. Entonces todos los que estamos aquí presentes tenemos que entender que la decisión más importante es qué vamos a hacer con Cristo. Hay otra decisión que es muy importante. Se podría decir que es la segunda en la vida. Es con quién uno va a formar el matrimonio. Eso es muy importante. Y llegado el momento, los jóvenes, los niños también van a tener que decidir. Pero recuerden siempre que más importante que eso es qué vamos a hacer con Dios. En esta tarde entonces se va a celebrar un evento muy importante en la vida de Ramón. ¿Por qué? Porque él ya hace un tiempito hizo su decisión de creer en el Señor Jesús como su Salvador, de recibirlo como su Señor, como su Salvador. Y qué hermoso que él haya podido tomar esa decisión. Ahora estamos aquí para cumplir con un mandamiento, con un mandato del Señor. Vamos a leer que el mismo Señor Jesús, Él dio ese mandamiento. El Evangelio de Mateo, capítulo 28. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, dice desde el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que el Señor Jesús dijo en aquella ocasión. Que se predicara el Evangelio y también que todos los que creyesen en Él fueran bautizados. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es la inmersión de una persona con el propósito de que esa persona se identifica con Dios. Juan el Bautista, él estuvo haciendo esta tarea en el río Jordán, pero dice que él bautizaba para perdón de pecados. Ese es el bautismo, y el mismo Señor Jesucristo vino a Juan. ¿Por qué? Porque Dios es, como se ha dicho muchas veces, un Dios de orden. Entonces, en ese orden es de que Él había mandado a este hombre, que es Juan, para que preparase el camino del Señor, y Juan estuvo haciendo esta tarea. Y para confirmación de que realmente Él era el profeta enviado por Dios, es de que el Señor Jesús se presentó ante Juan y para ser bautizado. Y Juan había dicho: tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Pero el Señor le dijo: deja ahora, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan, el siervo del Señor Jesús, que es llamado también profeta del Altísimo, el más
el mayor de los hombres que ha nacido de mujer, no porque sea mejor tal vez en otras cosas, pero el privilegio que tuvo Juan no lo tuvo ningún otro. Y él tuvo el privilegio de ser quien venía delante. Él tuvo el privilegio de anunciar al Señor Jesús. Y él también tuvo el privilegio maravilloso de bautizar al Señor Jesús, para cumplir toda justicia, porque Dios es un Dios de orden. Ahora bien, pasó el tiempo y ahora ya el bautismo se lo realiza en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo también tiene un simbolismo. Vamos a leer también sobre eso en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6, desde el versículo 3. Dice de esta manera: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, entonces vemos aquí lo que la palabra enseña, de que el bautismo es una figura de la muerte. El Señor Jesús, al ir a la cruz, Él también experimentó una suerte de bautismo. Y dice también la palabra de que todo creyente verdadero, en el bautismo, en este ritual mandado por el Señor para la iglesia, dice que la persona se identifica con el Señor Jesús. Y también de que tiene el simbolismo de la muerte. Entonces tenemos acá la pileta con agua, y el cuerpo de Ramón en esta ocasión va a ser totalmente sumergido en lo que es el agua. Así como cuando una persona que muere tiene que ser sepultada. Pero también cuando sale el cuerpo de Ramón, él es un simbolismo de la resurrección. Entonces, juntamente con el Señor Jesús, dice, somos muertos para el mundo, muertos para el pecado, pero así también como Cristo resucitó, también tiene el simbolismo de que también nosotros tenemos vida nueva. Entonces, esto es lo que significa el bautismo que nosotros vamos a practicar en esta tarde. Es la identificación con el Señor Jesús, es una confirmación de algo que Él ya había manifestado, que Él había decidido en su corazón cuando Él creyó en el Señor Jesús. Y ahora Él muestra también a los que estamos presentes y a los que ya saben que Él ha tomado esta decisión, de que realmente su fe y su propósito en Cristo son firmes. El Señor Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días. Y qué hermoso que es que el Señor está en este momento también, viendo cómo Ramón está agradando también al Padre. Un último ejemplo es el ejemplo de Felipe y el etíope, que ustedes lo conocen. Como este hombre también, qué maravilloso, ¿no? Él escuchaba a través de Felipe el Evangelio, desde una porción del libro de Isaías. Él estaba escuchando por primera vez. Estaba escuchando de Jesús, el que murió, y de que quién era este Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Y Felipe le hablaba, y el corazón del etíope, de este hombre, se abrió al Señor Jesús. Y también le empezó a explicar acerca del bautismo que el Señor había ordenado, que los que creyesen en Él fueran bautizados. Y de pronto, dice, pasaron y había un pequeño lago posiblemente, y Felipe no hizo falta ni siquiera que
el etíope, no hizo falta que Felipe le preguntara nada. El etíope dijo, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe recién pregunta y dice, pero si tú crees, bien puedes. Y entonces dice que el etíope dijo, yo creo que Jesucristo es el Señor, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Creía de todo corazón. Y dice que descendieron del carro y entonces lo bautizó. Y luego dice que subió el etíope del agua, buscó a Felipe, y Felipe ya no estaba, porque el Espíritu Santo se lo llevó y desapareció. Tenía otra misión para Felipe. Y nosotros igual que ellos igual que nosotros, porque nuestro Señor es el Dios Todopoderoso, es el mismo Dios. Y ahora somos testigos entonces de esta decisión tan preciosa que ha tomado Ramón. Y saben, qué lindo que es cuando uno hace algo voluntariamente y cuando lo hace de todo corazón. Yo me acuerdo que cuando me bautizó el hermano don Clemente Antonovich, que fue en Yariguarenda, en el río donde se había preparado las piedras, y yo, don Bacopé, mi tía Ramona, no recuerdo si alguien más, nos bautizamos, creo que debe haber sido en el año 93, yo tenía 17 años entonces. Y uno siente un poquito de nervios cuando viene el hermano y lo va a sumergir. Pero qué cosa mejor, porque nos van a hacer, o en este caso les van a hacer un par de preguntas a Ramón. Y saben que cuando me hicieron esas preguntas, como en alguna otra ocasión, yo busqué dentro de mi corazón para dar la respuesta. Y qué lindo que es cuando uno puede responder de todo corazón, para dar paso ahora a ese simbolismo de que yo con el Señor Jesucristo me identifico de todo corazón. Entonces, que el Señor Jesús esté bendiciendo en esta tarde a Ramón. Y también es una bendición para la iglesia de poder compartir este momento. Que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos a dar lugar entonces para que se haga este acto.